Bien, para no dar más largas, vamos a presentarnos nosotros rápidamente también. Entonces, mi nombre es Gregorio Morales, yo hago parte también de la universidad, del programa de Ingeniería Agronómica, y lo que vamos a hacer el día de hoy es un taller de propiedades físicas del suelo. Y el señor rector, agradecerle primero por permitirnos estar acá, por permitirnos estar con ustedes también, y permitirnos poder transmitirles a ustedes este conocimiento que les va a servir mucho para ustedes en sus fincas, con sus familias, y que ojalá los impulsen a estudiar agronomía, así como nosotros también lo estudiamos. ¿No? Sí, sí. Perfecto. Nuestra institución tiene la modalidad ecológica y por tanto manejamos todo lo que tiene que ver con los recursos naturales. Ya con grado 11 hicimos, manejamos la parte teórica y algunas prácticas de manejo de suelos. Y con grado noveno, pues es la temática que posteriormente ellos van a desarrollar después, pero es bueno que se vayan enterando de una vez para que tomen la importancia de cuidar los recursos naturales. Entonces agradecerles nuevamente por esta práctica, estemos atentos, vamos a sacar notas de ecología, de preservación, y vamos a sacar notas de la participación y del buen comportamiento y del desarrollo de esta práctica. Entonces, lo primero que vamos a decirles entonces es propiedades físicas del suelo. Cuando ustedes hablan de propiedades físicas del suelo, ustedes hablan de algo físico, ¿no? Algo que pueden palpar, algo que pueden sentir, algo que pueden ver, algo que pueden tocar. Sí, porque también dentro del suelo hay otras propiedades, que son las químicas, pero eso se determinan por medio de un laboratorio. O las biológicas, que es todo el tema de la vida que hay dentro del suelo y se determina por medio de muchos procesos de transformación del suelo que se da en mucho tiempo, pero las físicas son lo que nosotros podemos ver, tocar y sentir del suelo en el momento. Entonces, hablando de la propiedad del suelo, ¿alguno de ustedes puede decirme qué es el suelo? Sí. El señor rector de pronto. Sí, el suelo es lo principal donde estamos y es el que produce todo lo que para nuestra subsistencia, alimentación, agua, el sol y todo es por el suelo donde estamos parados y si no, no habría vida. El suelo es vida. Perfecto. Entonces el suelo es toda la capa que recubre el planeta. ¿Sí? Recubre toda la tierra y obviamente sirve de soporte para los animales, para las plantas principalmente y para los seres humanos. Ahí sobre el suelo construimos nuestras viviendas y sobre el suelo nosotros caminamos y hacemos todo. Pero el suelo en la parte agrícola y en la parte alimentaria o en la parte de las plantas tiene unas características muy principales que nosotros debemos tener en cuenta y son las propiedades físicas, ¿sí? Lo que podemos ver y palpar como les dije. Entonces voy a señalar las características rápidamente. ¿Por qué? Porque ya apenas les expliqué esto, les vamos a decir qué vamos a hacer con cada una de estas muestras y cómo vamos a trabajar, ¿vale? Entonces tenemos profundidad, que es qué tan profundo es el suelo hasta que lleguemos a la roca madre. Debajo de nosotros hay una roca gigante que es la roca madre. El color, ustedes se han dado cuenta que hay suelos de diferentes colores. ¿Sí? Se han dado cuenta que hay de diferentes tonos, entonces tonalidades hay muchas. Entonces el color, la estructura es la forma en la que está constituido el suelo. ¿Sí? ¿De qué forma tiene el suelo? La textura es cómo sentimos el suelo cuando está desmenuzado. La porosidad es todos esos huequitos que tiene un terrón de suelo, un terrón de tierra que ustedes ven. ¿Sí? Se ven muchos huequitos la porosidad. Y la infiltración es qué tanta capacidad tiene ese suelo de recibir agua. Esas son las propiedades rápidamente, pero entonces les voy a explicar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Ustedes traen cada uno una muestra de suelo, pero se van a dividir en grupos de 3 personas, cada uno con su muestra. Si hay alguien que no trajo muestra, pues hágase con alguien que sí la trajo. ¿Listo? Bien, 3 personas. Luego de que estén las 3 personas, que lo vamos a hacer rápidamente ahora, a cada uno le vamos a entregar una guía. Pongan cuidado acá, primero lo que vamos a hacer y luego Escuchen la orientación. Ya, cuando estén listos los grupos, les vamos a entregar una hojita de estas, ¿sí? Con una guía que es lo que van a ustedes hacer y es lo que vamos a recoger al final y es con lo que los docentes lo van a calificar a ustedes. Sí, porque acá está todo. No van a tener que escribir mucho, es más que todo para que dibujen, para que hagan unas actividades prácticas, para que sientan el suelo en su conformidad. ¿Cuál es la propiedad que tienen inicialmente? ¿Cuál es la primera propiedad que aparece en la guía? ¿Ya la revisaron? Espesor, o dice también el perfil o los horizontes. Entonces, ¿qué va a pasar? Giovanni, Guío, él va a explicar cómo es un horizonte de suelo y lo va a hacer poco a poco y a medida que lo va haciendo, ustedes van a tener que dibujarlo acá en colores para que lo dibujen de acuerdo a las características que les diga. ¿Sí? Entonces, esa es la primera actividad. Recuerden que el primero que lo entregue tiene un premio. No sé qué va a ser el premio, pero el primero que lo haga. Entonces, le doy la palabra acá a Giovanni. Listo, vamos a hacer más acá. Listo, muchachos, buenos días. Ya lo dijo Grego, yo soy Giovanni, me pueden decir Gio.
pueden cualquier duda van levantando la mano o me avisan y aquí voy pendiente. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a recrear un perfil del suelo. ¿Alguien tiene idea de qué puede ser un perfil del suelo? Las capas que se divide la tierra. Exacto, esas capas. Entonces, uy, excelente. Entonces vamos a imaginar que nosotros tenemos aquí una máquina gigante, ¿sí? Tenemos aquí una máquina gigante y lo que va a hacer esa máquina gigante es que tiene un tubo, tiene un cilindro. Esa máquina gigante entonces va a perforar justo aquí donde estamos en este kiosco y va a extraer lo que tenemos debajo. Vamos a sacarlo y vamos a ponerlo acá. Eso es lo que vamos a hacer en el momento. Vamos a imaginar esa acción. ¿Qué se imaginan ustedes que hay bien debajo de nosotros? Bien debajo. O sea, más arribita del infierno, ¿qué más hay? En lo material. La roca madre. Excelente. Esto vendría siendo entonces nuestra simulación de la roca madre. Entonces subió la máquina y lo primero que puso al descargar fue esto, la roca madre, que viene siendo el material con el que inicialmente se formó la Tierra hace millones de años. Uy, este man va a ser ingeniero, buen ingeniero, por descomposición. Resulta que cuando se forma la Tierra, cuando empiezan a unirse las rocas por efecto de la gravedad y demás que sucede hace muchísimos años, estas rocas se fueron golpeando unas a otras y de esa manera se crea algo que nosotros llamamos la roca fragmentada. No olviden ir haciendo los dibujos, imagínense qué formas pueden tener esas rocas que están bien al fondo, qué color se imaginan, todo es un tema de imaginación, si quieren imaginárselo de forma, no sé, redonda, cuadrada, cilíndrica de pronto. Listo, entonces tenemos la roca madre, esa roca madre por efectos, por ejemplo, de temblores y demás, empiezan a golpearse unas con otras, se fragmentan y ahí vienen estas que son las rocas fragmentadas. Entonces vemos cómo va evolucionando ese perfil del suelo, ¿no? La roca más grande debajo, las rocas más pequeñas y va subiendo todo desde lo macro hasta lo micro. Esa roca se va volviendo cada vez más pequeñita y nos crea lo que nosotros llamamos el horizonte C. ¿Qué son los horizontes? Bien lo decía el compañero, son las capitas que nosotros vemos en el suelo. Hagan de cuenta los pasteles, yo creo que todos hemos comido pastel, ¿no? En algún momento, ¿quién no ha comido pastel? Todos hemos comido pastel en algún momento y vemos que cuando sacamos la tajadita, hay como unas capitas, una es de ponqué como tal, otra es como de cremita, otra capita tiene, ¿sí? Entonces, cada horizonte tiene su capita, ese es el horizonte, una capita. Aquí vamos creando entonces la roca, vemos que hay una distinción, se crea el primer horizonte que llamamos el horizonte C. Este horizonte viene siendo lo que nosotros de pronto, uy, hay muchísimo, conocemos como la arena, que se va descomponiendo. Cada vez entonces se van volviendo partículas más pequeñitas, entonces nuevamente de lo macro a lo micro, partículas más pequeñitas, y se crea, bueno, ahí está el horizonte C, ya es un poquito más rojito y lo vemos cuando se hacen los cortes en la carretera, ¿no? Que se ve ya como lo amarillito bien debajo. Se descomponen y crean lo que viene siendo este horizonte, que es el horizonte B. ¿Alguien me puede decir en lo que llevamos de pronto qué han notado, que alguna característica particular en el suelo? Entre más abajo, más duro, excelente. El color, ¿cómo es el tema del color? ¿Qué han visto en el color? Exacto, abajo ha sido más claro que arriba. ¿Y dónde creen ustedes que las planticas han podido prosperar? ¿En lo duro y clarito o en lo oscuro y lo suave? Exacto. ¿Y a qué creen ustedes que se debe eso? La oxigenación, exacto, ese es un punto. Materia orgánica, ese es otro punto. ¿Alguien más tiene algo? El agua, excelente, el agua. Entonces, ahí se crea ese horizonte que es el horizonte B y lo vemos en nuestras fincas, ¿no? Cuando hacemos
cuando pasa el tractorcito a veces, o cuando no sé si han hecho alguna cajuelita, algún hueco, y vemos ese horizonte que es un poquito más clarito. Esa es la razón de que abajo sea siempre más clarito, o bueno, en la mayoría de los casos más clarito que arriba. Finalmente tenemos un horizonte que es el que nosotros aprovechamos al sembrar la papita, al sembrar los duraznitos, al sembrar todo lo que ya nosotros conocemos. Es un poquito más negrito, es oscurito. Ese es el horizonte que nosotros denominamos como el horizonte A. Es lo que nosotros en la agricultura conocemos como la capa arable o la parte aprovechable del suelo, porque esta es la parte en la que las raíces pueden penetrar bien, donde puede bajar el agua, donde puede bajar el oxígeno, la riqueza en materia orgánica y demás. Ahí van, recuerden ir haciendo entonces el dibujito y demás, ¿no? Bueno, aquí está este musguito como en simulación de lo que viene siendo el pastico o la parte vegetal. Entonces ahí tenemos nosotros la recreación de lo que viene siendo el perfil del suelo. Esto fue lo que la máquina imaginaria que tuvimos ahorita arrancó en donde estuvimos, y es lo que nosotros tenemos muchas veces en nuestra finca. Pero esto varía dependiendo de qué, del clima, dependiendo del relieve, la pendiente, porque aquí tenemos este suelo negrito, tenemos las montañas, ¿cierto? Y entre las montañas ya vemos las partes planas, que es el valle. Por acción natural, cuando llueve, el suelo se arrastra hacia abajo, entonces se va acumulando, se va sedimentando en lo que son los valles. Entonces por eso uno ve en las montañas que de hecho está más próxima a la roca madre que el suelo. Ahora uno ve en los valles, ya está muchísimo más profundo ese horizonte oscuro, pero es buena esa pregunta. Entonces eso sería respecto a la formación del suelo y respecto a lo que viene siendo el perfil del suelo. Es importante conocer esto porque ¿qué pasa si nosotros hacemos este ejercicio en nuestras fincas y encontramos que la roca está cercana? ¿Qué podemos sembrar cuando la roca está cercana? Hablo casi nada, exacto. ¿Y por qué? Exacto, las raíces no pueden penetrar muy bien, y por eso nos sirve para nosotros ir a una finca y decir, oiga, aquí yo puedo sembrar papa o aquí yo puedo sembrar duraznos, porque las raíces van a ser diferentes y van a tener que profundizar unas más que otras. Entonces ese es el ejercicio. Esto nosotros lo podemos hacer en nuestras fincas, ¿cómo? Haciendo una cajuelita o un hoyo de 1 metro de profundidad. Cuando uno hace una cajuelita, un hoyo de 1 metro de profundidad, empieza a ver el perfil del suelo, lo que a nosotros nos conviene básicamente. Colóquenlo acá. Recuerden que cada uno tiene que tener, si tienen 3 muestras, es perfecto, porque todos los tres van a tener que hacer la actividad, ¿vale? Listo, ¿ustedes solo tienen una? Sí. Por favor. La siguiente propiedad es el color. Sí, ustedes conocen los colores, ¿cierto? Sí. Pero si ustedes dan cuenta, siempre queremos que todo el suelo siempre es negro. O siempre lo vemos negro, pero el suelo tiene muchos colores, y ya Giovanni acá nos mostró que hay muchos colores, ¿vale? Pero resulta que el suelo, por su color, nos dice qué contenidos tiene. Si usted ve un suelo negro, ¿qué cree que tiene el suelo? Uy, perfecto, una galleta ahí para los peces. Si hay un suelo negro, oscuro, ese suelo tiene materia orgánica y me sirve para sembrar. Pero si yo veo un suelo que es muy blanco, muy pálido, ¿qué creen que tiene? Nadie que tiene poca materia orgánica o que de pronto no nos sirve para sembrar. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que nosotros en nuestra finca, digamos, revisemos bien qué suelo tenemos. Y por eso vamos a hacer la actividad de hoy. Vamos a determinar de qué color es nuestro suelo y qué tanta posibilidad tiene que tenga materia orgánica. Yo veo los suelos de todos y los veo oscuros. Pero entonces vamos a hacer una práctica. Vamos a coger. Se nos corre por lo mojado. Eso. Mira, eso merece otra galleta, pero espero y le explico por qué. Resulta que siempre vemos el suelo oscuro porque está húmedo. Pero cuando el suelo se seca, se ve café, se ve un poco más opaco. Por eso vamos a hacer una actividad ahorita, y es coger un poquito de suelo, mojarnos los dedos, mira, sí, sube el dedo. Luego cogemos el papelito donde ustedes ahí dicen muestra 1, muestra 2, muestra 3, porque asumimos que todos 3 traían. Si todos solo tienen una, lo van a hacer una vez. Van a mojarse bien el dedo. Yo ahorita paso con la coquita del agua.
Se mojan el dedo y en la casillita donde dice muestra de suelo, ustedes hacen esto. Lo untan con mucho cuidado para que no pase al otro lado. Que quede manchado así. ¿Listo? Todos van a quedar oscuros, pero resulta que como dice el compañero, cuando se seca, se van a dar cuenta de qué color es el suelo, que muchas veces no es tan negro, sino es más café. Mire, La siguiente propiedad es la estructura, ¿sí? Es la forma en la que está constituido nuestro suelo, ¿sí? Encontramos las principales estructuras que encontramos en el suelo son estas de acá. Encontramos una estructura granular. Ah, no, me falta una. Coloquémosla con este color por acá, que es ¿Cómo? La primera o la... sin estructura. Bien. La primera estructura que encontramos acá es una estructura granular. ¿Por qué cree que le llaman granular? Por lo que está... Son granulitos. ¿Qué pasa con la estructura granular? Que si yo tengo una planta acá, que le dibujamos la planta de verde, yo no soy bueno dibujando, entonces digamos que está una planta. ¿Sí? ¿Listo? un árbol de Gregorio. Entonces, si yo tengo una planta acá, esta planta, en esta estructura, va a poder generar fácilmente sus raíces. Por aquí se meten las raíces. ¿Sí? Una pregunta, Sí, señor. digamos en un terreno así con la tierra muy suave, digamos las masas pueden llegar a no pegar bien, que queden muy sueltas. Ya voy a explicar esa parte, ¿sí? Este terreno de esta estructura granular permite que las raíces de las plantas penetren fácilmente al suelo hasta una buena profundidad. Y de igual manera, si yo coloco agua, digamos que esto es una gota de agua, el agua fácilmente va a penetrar por todos estos orificios que hay alrededor de la estructura, ¿no? ¿Sí? Y si yo por acá tengo un insecto que normalmente, o un animal, o un macroorganismo, que una lombriz, por ejemplo, ella fácilmente va a poder pasar por acá, ¿sí? Por todos estos espacios. Entonces podemos decir que este suelo granular es un suelo de buenas características, o sea que es muy bueno para la agricultura. ¿Por qué? Porque las raíces penetran fácilmente, porque el agua fácilmente va hasta el fondo, y porque los microorganismos o los macroorganismos, lombrices, insectos, entonces un suelo que podemos decir que es excelente, ¿sí? Aquí dijo un chulito. Bien. Este de acá, entonces granular, ¿no? Granular. Este de acá es un suelo en bloques, ¿sí? En bloques subangulares. Entonces, es un suelo que ustedes se creen. Si yo tengo la planta acá, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Va a poder penetrar, pero difícilmente, ¿sí? Pero va a poder hacerlo, ¿sí? Porque hay espacios fácilmente para que de igual manera el agua también va a poder, bueno, el agua hagámosla de color negro porque aquí se va a confundir. El agua, hagamos aquí una gotica de agua, el agua va a entrar por estos bordes, ¿sí? Va a penetrar hasta acá el agua fácilmente. Y los microorganismos pues también van a poder moverse, pero muy limitadamente, porque hay unos espacios donde ellos no van a poder estar. Por ejemplo, en estos espacios donde está el bloque o el terrón que llamamos muy grande, muy difícilmente van a poder penetrar organismos. Aunque ahorita más adelante vamos a ver otra propiedad que se llama la porosidad, que hay poros, hay huequitos, por donde estas estructuras tienen huequitos para entrar. Bueno, entonces podemos decir que esta estructura, ¿qué creen ustedes que sea para la agricultura? ¿Buena o mala? Más o menos. Eso, bueno, más o menos. Entonces, coloquémosle regular, o más o menos, listo. Pero resulta que luego vamos a una estructura que es prismática. Uy, ese señor le va a dar un coma diabético con tantas galletas. Prismática. La prismática son estructuras que van verticales, por donde la planta, bueno, hagamos la planta ahora, una planta azul. No la van a ver en la normalidad de una planta azul, pero es para el ejemplo. La planta azul, las raíces van por aquí, van directos por acá, pero no va a poder extenderse hacia estos lados porque aquí va a encontrar limitantes, ¿sí? De igual manera el agua hagamos la roja esta vez, no, hagamos la verde, no, negra, el agua negra, también va a irse directamente al fondo, ¿sí? Uy, el agua va a ir directamente al fondo. Entonces esta estructura no es tan buena,
no es tan buena para el suelo. Luego viene, como dice acá nuestro compañero, la estructura laminar. ¿Sí? Es esta, laminar. Si tenemos una planta acá, nuevamente hago mi plantica modelo. ¿Sí? Esa plantica, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Resulta que sus raíces van a ser solamente en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque si ella quiere generar raíces, tendrá que venir acá, generar mucha energía para hacer eso, y las plantas muchas veces no lo pueden hacer. Entonces solamente van a generar raíces acá arriba. ¿Sí? Unas raíces... El suelo no permite, porque es una lámina, es una laja, es como una tableta de cemento, donde la planta se va a desarrollar acá arriba, pero no va a permitir que las raíces penetren hasta el fondo. Mucho menos el agua es azul, ¿verdad? El agua va a quedarse acá, y el agua, pues dependiendo de la pendiente, ella se va a ir por encima de toda la laja y se va a desplazar hasta el fondo, y no va a permitir que penetre hasta el fondo el agua. Y si en esta parte de acá, abajo, no hay agua, no hay oxígeno, no hay mucho suelo, no hay organismos, pues quiere decir que es un suelo pues estéril, muerto, ¿sí? No hay nada aquí que permita que se desarrolle la vida. Entonces este tipo de estructura difícilmente sirve para la agricultura. Y por último viene otro tipo de estructura que no es estructura, es un suelo sin estructura, que es el suelo polvoso, el polvo, ¿sí? El suelo que está totalmente degradado. Esta degradación no se puede dar solamente por situaciones de pronto climáticas o situaciones de pronto genéticas del suelo, sino que en la mayoría de ocasiones se da por el uso desmedido de maquinaria, por el uso desmedido de productos químicos de origen sintético, y que por falta de asesoría y de pronto de asistencia técnica a los agricultores, pues ellos le agregan estos productos al suelo, haciendo que se pierda la estructura, ¿sí? Esta estructura está tan desintegrada que al agregarle agua o al agregarle algún material, pues este material suele erosionarse, se pierde cuando le aplicamos agua. Entonces es demasiado suelto en él, pues cuando llueve, obviamente no retiene mucha agua, sino que el agua lo que termina es arrastrando todo el material, y más. Si estamos en zona de ladera, pues este material se va a la escorrentía total. Entonces hay que tener cuidado, y también hay que tener en cuenta este suelo, porque pues es un suelo sujeto de conservación. Es un suelo que debemos cuidar nosotros desde nuestras fincas, desde nuestros saberes, empezar a cuidar estos suelos para que vuelvan a conformar una estructura que sea útil para la agricultura. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ese suelo debe estar firme siempre que podamos agregarle material orgánico o algún tipo de material para que ayude nuevamente a agregarlo, pues nos pueda ayudar a mejorar esa consistencia del suelo. Ahora pasemos a la parte práctica. Ustedes cada uno trajo una muestra de suelo en la que vamos a determinar qué tipo de estructura tenemos ahí. Acá tenemos la compañía de Don Fausto, que él vino también como agricultor a aprender con ustedes también sobre estas propiedades físicas del suelo. Entonces, para que le demos la bienvenida y nos acompañe también acá en esta sesión. Bien, cada uno de ustedes tiene un PET, ¿sí? Un terrón que llamamos. Lo vamos a empezar a disgregar un poco a poco, para determinar qué tipo de estructura tenemos en nuestra muestra de suelo. Entonces vamos quitando poco a poco le vamos quitando los bordes hasta dejar un solo terrón de buena consistencia que nos permita luego también que cada uno de ustedes lo pueda dibujar en sus guías, en la guía de trabajo que cada uno tiene. Entonces, para que ustedes revisen cada una de las muestras y puedan ir determinando y dibujando las muestras que ustedes trajeron. Cuando hayan terminado los dibujos, ya pueden comparar estas estructuras que ustedes definieron con algunos de los dibujos que hicimos en el tablero. De esta manera determinar qué tipo de estructura tienen las muestras que trajeron de cada una de sus fincas. No sé si ustedes lo habrán visto, pero basados en estos diferentes tipos de suelo que vimos, o cómo están compactos, o son terrones, o más verticales, horizontales, las malezas tienen una función. ¿Ustedes saben qué función es? Absorber, no sé, tomar eso. Todas las plantas les gusta tomar el sol, creo. Entonces, una que sea más específica de las malezas. Para absorber los nutrientes de la tierra. Pues todas las plantas absorben nutrientes de la tierra. Le quitan más espacio a las plantas que son tipo más productivas.
Lo que pasa es que las plantas las vemos tal vez desde un punto de vista, pensamos más comercial, porque tienen una buena función, son importantes. Entonces en sus fincas busquen las malezas, las buenasas o las buenas hierbas, las arbences también prefiero yo llamarles, y quiero que las saquen y vean cómo es la raíz, cómo son las ramas, y se van a dar cuenta que, opuesto a lo que me decía, ¿cuál es su nombre? Cristian, hay arbences que estiran las raíces, entonces más bien agarran la tierra para que no se lave, entonces ayudan contra la erosión. Hay otras plantas que tienen una raíz que va muy profundo. ¿Y para qué servirá esa? La que es como una raíz pivotante que va hacia adentro. En parte para ayudar a la infiltración, pero también a descompactar. Entonces ustedes van a un terreno muy compactado y ustedes a partir de las arbences pueden decir, mira, sin saber que está compactado, ustedes sacan y dicen, mira, la raíz va muy profundo, a lo mejor está ayudando a descompactar. Si hay plantas que se estiran mucho, a lo mejor está ayudando a agarrar para que no se lave, para que no haya erosión. Hay otras que aparecen cuando ha sido quemada la zona. Y hay otras como los fijadores de nitrógeno, que son como las leguminosas, frijoles, garbanzos, ese tipo, que ellas están trayendo nitrógeno en terrenos que han sido muy explotados. Entonces quería aprovechar ahorita que estamos hablando de los tipos de suelo y cómo se diferencian, porque a la vez hay arbences que les pueden ayudar a entender un poquito más cómo está compactado o descompactado ese suelo. Y también para ir cambiando ese concepto de que hay plantas buenas y hay plantas malas, o hay plantas productivas y hay plantas que más bien quitan nutrientes. Las arbences tienen un súper rol, no solo a nivel de suelo, sino a nivel de servicios ecosistémicos, trayendo polinizadores, trayendo hongos, microbiología al suelo. Entonces estamos hoy hablando del suelo, y el suelo necesita vida, y para la vida se necesitan no solo los bichitos, los microorganismos, pero también todo tipo de plantas. Así que ustedes en sus fincas pueden tomar eso en cuenta para que sean unos sistemas biodiversos y no monocultivos. Listo. He visto una parte donde estoy en lámina, pero he visto que hay plantas ahí. O sea, el suelo donde hay láminas, donde hay roca, hay plantas ahí. ¿Se han dado cuenta que yo no soy desértico y el desierto no tiene nada, el desierto no tiene nada, pero hay una planta que se desarrolla allá como los cactus? Entonces, para cada tipo de estructura, para cada tipo de suelo, hay unas plantas específicas. Esas plantas de pronto no nos las comamos, ¿sí? No sirven de alimento, bueno, por ejemplo, sí, pero no son plantas de la agricultura. Pero ellas, como dice Santi, tienen una función, y es ayudarnos a conservar ese tipo de suelo, ayudarnos a transformarlo. Entonces, las plantas todas son buenas, ninguna planta es mala, sino que cada una tiene una función diferente en el ecosistema. Entonces, por eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, ya mirando el tema textural, ya nos decía el compañero lo que es la textura, ¿no? Cómo se siente, cómo palpamos de pronto nosotros nuestro suelo. ¿Señor? Es arenosa, así que es Exacto, aquí toca un punto muy importante, y es la clasificación en base al tamaño de las partículas que nosotros encontramos en nuestro suelo, porque no todas miden lo mismo, no todas son iguales, y dependiendo de la cantidad de ese tipo de suelo que nosotros, o de partículas que tenemos nosotros en ese suelo, eso nos define a nosotros nuestras demás propiedades, que son como la infiltración, la porosidad, etcétera. Entonces vamos con las clases texturales, de lo macro a lo micro, nuevamente. Cuando nosotros tenemos la degradación, cuando nosotros tenemos la formación del suelo, y ese suelo se va conformando desde lo macro a lo micro, vemos que aquí nosotros obtenemos algo que es la arena, ¿no? La arena, entonces vamos a imaginar que tenemos aquí dos partículas de arena, ¿no? Entonces, esas partículas se van uniendo y imaginemos que son, no sé, redonditas, esféricas, se van depositando y demás, y entre partícula y partícula van haciéndose unos espacios, ¿no? Se van generando unos espacios entre esos huequitos, esos son los que nosotros llamamos como poros en el suelo, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes? Que entre más grandes sean las partículas, ¿estos poros van a ser más pequeñitos o más grandes? Entre más grande la partícula que se junte, ¿estos huequitos más grandes o más pequeñitos? ¿Quién dice más grandes? ¿Quién dice más pequeñitos? En efecto, perdieron todos. Él ganó. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tenemos dos esferas, que no tengo aquí dos esferas, cuando tenemos dos esferas, obviamente aquí este espacio va a ser muchísimo mayor. Si las esferas son más pequeñitas, este espacio va a ser mucho más chiquitico, esos poros van a ser muchísimo más chiquiticos. Entonces, el tamaño de la arena viene siendo entre 0.050 milímetros y 2 milímetros. Todos hemos tocado la arena y vemos las partículas, ¿no? Los granitos de arena. Todos hemos sentido esa arenita. Pero la arcilla sí tiene una particularidad, y es que es menor a 0.002 milímetros. De pronto, si hemos visto aquí va un ejemplo, yo sé que sí, las canchas de tejo. Entonces vemos que donde se tira el tejo y dicen, no, ahí está la arcilla y que hay que preparar la arcilla y demás, es algo súper compacto, ¿no? Entonces es como una plastilina, ¿no?
Exacto, porque es algo súper compacto. Cuando se humedece igualmente adquiere, ahí hay algo muy importante y es esa característica de plasticidad. Entonces, eso es lo que dice el compañero, hay que echarle agüita para quitar el teo y demás. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que es que estas texturas, uy, ahí va haciendo el cuadro textura. Entonces, en estas texturas nosotros las podemos determinar con el tacto, porque a ojo, pues muy difícilmente nosotros podemos ver un suelo y decir, ay, esto es 30% arena, hay un 20% arcilla y hay obviamente a ojo no tenemos tan buenos ojos para mirar esas partículas. Lo que nosotros hacemos son pruebas con las manos, pruebas texturales. Entonces, vamos a preparar, ya que tenemos ahí a la mano el suelo, todos vamos a coger una muestra pequeñita de suelo. Ahí en nuestras manos, eso así. En esta sí no importa si son bloquecitos, sino el suelo de pronto ya sueltico, que tengamos ahí desboronadito. Listo, ya todos tenemos nuestra muestra chiquitica de suelo ahí en las manos para empezar a palparla. Todos los suelos son diferentes, entonces vamos a concentrarnos y vamos a decir, de pronto de todo el suelo que tenemos, que viene siendo el 100%, no sé, me imagino, es mayor arena, dicen por acá. Entonces, ¿cuánto porcentaje podemos asignarle? De pronto, si no... Eso, si sintieron poquitos granulitos, es menor el porcentaje. Entonces, ¿ahí cómo van? ¿Ahí sintieron menos granulitos o más granulitos? Más granulitos, entonces es un poquito más arenoso, pero ¿en qué cantidad? De toda la que tomaron, ¿qué cantidad de arenita o de granulitos sintieron? ¿De pepitas? O si de pronto no sintieron pepitas y por el contrario... Eso fue como para morir. Vale, muchachos, vamos a explicar las últimas 3 características, propiedades, para que ustedes las conozcan. No vamos a hacer actividades, eso solamente nos vamos a dedicar al final a la última actividad que aprendieron ustedes con un dibujo, ¿listo? La humedad. La humedad del suelo es otra propiedad. ¿Ustedes qué entienden por humedad? Agua. Perfecto. La humedad en el suelo es una propiedad que nos indica si el suelo está reteniendo agua, si el suelo tiene buenos poros, si el suelo permite que el agua permanezca dentro de la estructura y no se pierda. Entonces, es algo que ustedes pueden determinar en el suelo. Por ejemplo, la mayoría de suelos que ustedes traen están húmedos, ¿cierto? Ninguno está seco. Y se mantienen húmedos por mucho tiempo. Si ustedes guardan esa bolsa por muchos días, va a permanecer la humedad ahí. Entonces, es una propiedad importante del suelo, la humedad. Pero la humedad va relacionada con esta otra propiedad, muchachos, esta propiedad que se llama la porosidad. La porosidad va relacionada con la humedad. ¿Qué entienden por porosidad? Los huequitos. Si ustedes cogen un terroncito, los que tienen, miran, tienen muchos huequitos, ¿sí? Quiere decir que por esos huequitos es por donde va a entrar el agua. Por esos huequitos van a entrar los microorganismos. Por esos huequitos van a entrar las raíces, ¿sí? Entonces la porosidad, como va a entrar la humedad, por esos huequitos entra el agua y genera la humedad en el suelo. Pero hay otra propiedad que también está ligada a estas dos y es la infiltración. Infiltración. ¿Listo? ¿Cuál es la infiltración? ¿Alguien que lo diga? Para que entre el agua. Eso, la infiltración es la capacidad que tiene el suelo para retener agua y recibirla. Muchas veces ustedes colocan agua en el suelo y el agua se queda arriba y se inunda, porque se demora mucho penetrando el suelo, y eso es lo que pasa cuando generan inundaciones, tanto en los cultivos como en los potreros. Ustedes ven, se encharcó la matera en la casa, se encharcó el potrero. ¿Por qué? Porque no hay buena infiltración. Pero si hay buena porosidad, póngala acá, cuidado, por favor, ya vamos a terminar. Si hay buena porosidad, la infiltración es más rápida y por ende hay buena humedad, ¿sí? Entonces, si ve que las 3 están ligadas, entonces voy a hacer un muñequito acá para explicar las 3. Que yo sé que ustedes la entienden. Voy a hacer un recipiente acá y voy a colocar mucho suelo acá. Esto digamos que es suelo, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita el agua para penetrar? Poros. Entonces, vamos a hacerle los poritos, vamos a hacerlos con rojo. Muchos poros. Son los huequitos que hay para que el agua entre. ¿Sí? Si tengo muchos poros, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Hay más infiltración del agua. ¿Sí? Si yo quito muchos poros y dejo muy poquitos,
¿qué va a pasar? El agua se va a quedar acá, se va a generar. Cuando está suelta, la estructura del suelo cuando está suelta, granular, nos permite que haya mucha porosidad. Cuando hay mucha porosidad, permite que el agua ingrese rápidamente, y es lo que pasa con los terrenos de cómplices. Si ustedes se dan cuenta, cuando llueve muy duro, retienen mucha humedad y el suelo permanece húmedo por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay buena porosidad, por ende las raíces penetran fácilmente, los organismos penetran fácilmente y tenemos un suelo con buenas características para la agricultura. Si el suelo fuera muy compacto, digamos que fuera arcilloso 100%, los poros son muy pequeños. Sí, cuando el suelo es arcilloso, cuando ustedes tienen greda, si ustedes se dan cuenta, la cancha de tejo, la greda tiene unos poros muy pequeñitos que ni se ven, entonces el agua difícilmente entra, entonces por eso es que los suelos se inundan cuando son gredosos. Cuando el suelo es gredoso, es muy compacto, los poros son muy pequeños, se inunda. Pero si el suelo es un poco frágil, tiene arcilla, tiene más porosidad, entonces se humedece fácilmente, absorbe el agua y no se inunda. Entonces esa es la relación que existe entre la humedad, la porosidad y la infiltración, que permiten que haya buena humedad en el suelo. ¿Sí? Si falta alguna de estas, si no hay humedad, ¿qué pasa? No hay porosidad. Si no hay humedad, pues no se desarrollan las plantas. Si faltan poros, ¿qué pasa? Tampoco se desarrolla. Se inunda. Y si no hay infiltración o es muy lenta, pues se aumenta la inundación, por supuesto. ¿Listo? Ahora, hay algo que quería decir a partir de eso que estaban llamando acá. Atención, chicos, por aquí. ¿Qué fue lo último que hablaron antes de que yo empezara a hablar? La filtración. La filtración. Y la filtración. Cuando usamos agroquímicos, hay algo que pasa con los agroquímicos. Que un suelo sea nutrido por nitrógeno, potasio, fósforo, es como que yo les diera un platito de la mañana de vitamina C, vitamina A y vitamina D. Aunque son nutrientes que ustedes necesitan, no es lo mismo comerse una bandeja paisa que unas 5 pastillas de cosas. Porque hay un montón de interacciones entre nutrientes que no pasan si los nutrientes están aislados, y además a través de minería que destruye mucho la naturaleza. Además, esos químicos, al estar tan concentrados, muchas veces reducen la vida del suelo. O sea, los microorganismos, las lombrices, los microinsectos que están ahí moviendo la tierra y mejorando la infiltración. A eso se le suma el arado constante, que va haciendo que las partículas más livianas, que son las arcillosas, suban y las partículas más pesadas bajen, haciendo que la tierra se vuelva, que no tenga infiltración. ¿Cómo se llama? Cuando no pasa el agua. Eso. Como impermeable, gracias. Se va volviendo impermeable porque se hace como si fuera un plato de arcilla y no puede bajar el agua. Y entonces es como un ciclo vicioso, porque echamos químicos, aramos, se viene la arcilla para arriba, se mueren los microorganismos, la tierra se vuelve más dura, no pasa el agua, entonces se mueren más microorganismos, entonces pensamos que necesitamos más químicos, más arado, y así vamos dañando la tierra. Entonces, la tierra tiene ciertas características, tiene cierta textura, tiene cierta estructura, pero el arado, los químicos, chicos, atención ya casi, el arado, los químicos hace que esa estructura pueda cambiar hacia algo peor, a como usar abonos orgánicos, hacer agricultura de cero arado, puede mejorar la estructura y la vida en el suelo. Y un suelo con vida hace plantas nutritivas y con vida también fuertes. Eso queda con Estructura. 2 por aquí, color. 3, ¿cuál vimos? Bueno, perfiles entra espesor. En espesor entra el perfil. Espesor. Textura, sí señor. Y sabor. Textura. Porosidad, muy bien. Infiltración. 6, infiltración, muy bien. 7, humedad. La profundidad efectiva está dentro del espesor. En el espesor miramos la profundidad, miramos el perfil y los horizontes. ¿Listo? ¿Cuál falta? Bueno, no, permacultura es lo que hace, que reúne todo, nos reúne a nosotros, reúne a nuestros vecinos, reúne a la comunidad. La permacultura es el todo por el cual nosotros generamos no solo alimentación, sino relaciones sociales.
En la última página, ustedes van a ver un cuadrito grande que dice ahí una pregunta muy interesante que dice ¿cómo cuidar los suelos de sus fincas? Explíquelo en un dibujo. Entonces van a hacer un dibujo rápidamente de todo lo que aprendieron hoy, integrando todas estas propiedades y cómo ustedes lo aplicarían en sus casas, en sus fincas. ¿Sí? Un dibujito. Lo dejo a su imaginación, dibujen lo que quieran, que crean que hayan aprendido hoy de acuerdo a esto. ¿Listo? Listo, acá hay, vea yo. Pero entonces mira, acá hay colores, colóquele color a eso, colóquele color a eso. Listo, vea, acá hay colores, por favor, lo quiero a color, porque me cargué eso de Tunja y esto pesa mucho. Y para que ustedes lo hagan a blanco y negro, no. Listo, con tierra, si quieren pintarlo con suelo también lo pueden hacer. A nosotros nos parece la actividad muy bonita y sí nos facilita para nuestra vida porque yo creo que cada uno tenemos nuestra finca, entonces por ejemplo a mí sí me sirve mucho porque puedo saber en qué condiciones está mi suelo para mis cultivos. Nosotros hicimos dibujo con todo lo que aprendimos todos, o sea, las capas del suelo, las propiedades, lo que la vida, los cultivos y lo más importante para cuidarnos, para poder cuidar el suelo para mí es poder saber informar. Los horizontes. Después, la planta penetrando con las raíces, los insectos que están por debajo, el horizonte verde que es donde está el agua que es donde que humedece todo eso. Lo que nosotros representamos fue lo que nosotros vemos, el suelo, los insectos, las plantas, los cultivos, y nosotros construimos sobre el suelo que es la gallina. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Daniel Esteban Valero Caballero, estudio en este colegio. Mentiras, nuestro dibujo. Bueno, lo primero, el horizonte. Luego viene la humedad del agua, los microorganismos que están dentro de la tierra, las áreas verdes, las raíces de los árboles y el humano, pues no hace falta, trabajando la tierra. Y pues ya, y la tierra financiera también. Lo que aprendimos fue pues, las capas, que hay diferentes microorganismos, que pues, como dijo Gabriela, pues, que toda la maleza pues, no es como tal maleza, sino que pues también ayuda a forjar la tierra, en donde hay tierra ya muy fuerte. Esa misma, por decir, esas plantas, como que la perforan y ayudan a que se filtre el agua, filtre nutrientes, y pues ya esa tierra se vuelva productiva. ¿Cómo valoras la actividad? Bueno, buenas tardes, agradecerles nuevamente por esta charla tan interesante. Espero que los estudiantes lo hayan aprovechado y lo pongan en práctica en sus fincas, especialmente. Yo creo que con la parte práctica se les queda más que con la teoría, ¿no? Entonces la idea es que lo pongan en práctica en sus fincas y que valoremos cada día más nuestros recursos naturales, porque tenemos grandes riquezas. Son suelos muy productivos, esta región es una región de suelos muy productivos. Hay otras regiones que no producen, son arcillosos, amarillos, el color es rojo, la irrigación, son impermeables, y estas tierras afortunadamente son tierras muy productivas, como ustedes lo vieron ahí, son de textura limosa, tienen colores oscuros, tienen buena materia orgánica, buena textura, buena estructura para la producción agrícola. Bueno, realmente lo que nosotros estamos haciendo, nosotros es porque la corporación de las está ahí en la finca. Estamos haciendo unas pruebas y estamos mirando cómo mejorar y qué nos sirve más para la producción. Entonces, es una invitación a todos ustedes, por ejemplo, si quieren acercarse a la finca y ir aprendiendo de todas maneras, no quiere decir que nosotros sepamos todo. Obviamente, vamos a aprender de nosotros. Y son unas pruebas que estamos haciendo, es una granja, digamos, integral, pero también es de prueba. Entonces estamos haciendo varias cosas, utilizando también elementos que ya son desechables, que realmente
no prestan ninguna utilidad ya para la vida, sino que nosotros la estamos utilizando para hacer ahí cultivos. Eso es un principio básico y prácticamente lo que yo estoy volviendo es, digamos, volviendo al campo, volviendo al campo porque, como ven, la inteligencia artificial está avanzando demasiado, tanto de eso mucha gente se va a quedar sin empleo en el mismo tiempo y no va a volver a arribar a la parte productiva, la parte donde podemos producir y generar riqueza. Eso es